Muy buenos días, estimados jóvenes. En esta oportunidad voy a reemplazar a mi colega. El tema que vamos a desarrollar es la semana 8. Cualquier consulta que tengan, por favor, me lo hacen saber. O de repente más adelante se van a ir incorporando los estudiantes. Voy a dar inicio a la explicación de los aspectos teóricos que son importantes para desarrollar la práctica y los ejercicios que les voy a ir proponiendo. Bien, si me podrían confirmar o si me podría confirmar a alguien, por favor, si se escucha bien, ¿está todo bien el audio? Hola, ¿se escucha bien? Hola. Bueno, espero que se esté entendiendo, se escuche bien. Voy a dar inicio a la exposición. La semántica es una rama auxiliar, es una disciplina auxiliar de la lingüística que se encarga de estudiar el significado. ¿De qué? El significado del signo lingüístico. Cuando hablamos de signo lingüístico nos referimos a las palabras, a las frases y a las oraciones. Una palabra tiene un significante y un significado. Por eso es un signo lingüístico. Una frase también. A ver, empecemos con la palabra. La expresión papel está asociada a un conjunto de significados. Por lo menos el diccionario nos muestra aquí dos significados. El primer significado, una hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc. Hay un segundo significado, un pliego, hoja o pedazo de papel en blanco, ¿no? Manuscrito o impreso. Y posiblemente podamos encontrar más significados. Entonces, la palabra papel sí es un signo lingüístico porque tiene esos dos componentes, la expresión y el contenido, que viene a ser el significado. Esa es la tarea de la semántica. Una frase también sería un signo lingüístico. Un ejemplo de frase, el papel pon A4. Esa es una frase nominal. Y puedo formar una oración. El papel bon A4 ha sido comprado en aquella librería. Y esa oración también tendría un contenido, un significado. Hay una expresión y hay un contenido. Entonces, es un signo lingüístico. Pero, ¿qué más le interesa a la semántica? A la semántica también le interesa lo que corresponde a las relaciones semánticas como la sinonimia, la antonimia, la polisemia, ¿no? La homonimia, etc. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de estas relaciones semánticas, pero antes hagamos una breve referencia acerca de la lexicología y la lexicografía. Bien, ¿cómo puedo entender estos dos términos? Que son complementarios, ayudan mucho a la semántica también en lo que respecta al estudio de las palabras, los significados de las palabras. Cuando un lingüista se especializa en un estudio lexicológico, lo que va a hacer es estudiar la estructura de cómo funciona el repertorio léxico o el vocabulario de una determinada lengua. Por ejemplo, en el quechua, el estudioso, el lingüista que va a analizar qué presenta el quechua, daría cuenta de, por ejemplo, ¿qué palabras hay en el quechua? ¿Habrá preposiciones? No hay preposiciones. En el quechua no hay conjunciones. En el quechua
no tenemos artículos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que daría cuenta es de que sí hay sustantivos, hay adjetivos, hay verbos, hay pronombres personales, hay pronombres interrogativos, etcétera. Entonces, estaría haciendo un estudio de la estructura, del inventario de palabras, del léxico que existe en el quechua. Esa información hay que plasmarla en un diccionario y el especialista en indicar cuáles son las técnicas, las pautas que se debe considerar para elaborar el diccionario va a ser el lexicógrafo. El lexicógrafo es el que conoce toda esa técnica de cómo se elabora un diccionario. Si revisamos un diccionario básico, por ejemplo, el más cercano a nosotros, en el castellano, tenemos el diccionario de la lengua española y vamos a ver qué tipo de estructura se presenta. Por ejemplo, voy a buscar una palabra como casa, ¿no? Un sustantivo casa. ¿Qué cosa encontramos? La etimología. Primero nos dice que casa es de latín. Luego aparece el número 1 y el género, ¿no? La palabra casa es femenino, su significado, edificio para habitar. Y luego aparece un ejemplo donde figura la palabra casa, una casa de 8 plantas. Aparece su sinónimo. Luego, número 2, una segunda acepción, un segundo significado de casa. Entonces, esas técnicas, qué categoría es, cuál es la etimología, cómo debe ordenarse esos significados, esa técnica que se aplica lo conoce a la perfección el lexicógrafo. Entonces la lexicografía va a ser esa parte aplicada de la lingüística, se va a encargar de cómo se elabora el vocabulario, el glosario de una lengua. ¿Ok? Hablemos del signo, ya que la tarea de la semántica es estudiar el significado del signo. Pero no cualquier signo, ¿no? Sino el signo lingüístico. Aquí en el PPT están observando que hay 3 clases de signo. Está el icono, el índice y está el símbolo. Cuando hablamos de icono, vamos a identificar la relación de semejanza, de parecido que hay. Por ejemplo, en un mapa o en un croquis o de repente en un retrato, en una maqueta. Lo que está representado en miniatura, tamaño pequeño, va a guardar relación con lo que corresponde a un tamaño de la realidad, lo normal, ¿no? Con lo real. Entonces vamos a ver la semejanza que existe. En cambio, cuando hablamos de indicio o índice, en la naturaleza se aprecia muy bien con solamente mirar el color del cielo, en la zona andina, por ejemplo, podemos saber si habrá un día radiante de sol o será un día donde habrá una lluvia y quizá una lluvia torrencial. Solo el color del cielo nos da indicio de qué va a pasar. Entonces, el índice tiene una relación de causalidad con el elemento que representa. En la medicina también hay ese indicio. Si alguien tiene una temperatura elevada, ¿no? Del cuerpo, tiene un estornudo, tiene congestión nasal, es un indicio de una enfermedad. Así podemos encontrar diversos signos en distintos campos. En la física, en la química, en la medicina, en la lingüística, en la vida cotidiana, en el campo. Ahora, el símbolo, por ejemplo, cuando se dice la justicia, ¿no? Se representa con la balanza.
La balanza simboliza la justicia. ¿Pero por qué balanza? ¿Por qué no fue otro objeto? Podía ser, ¿no es cierto? Pero hay un acuerdo, hay una convención, por lo que se pone en acuerdo a toda una comunidad y dice, no, vamos a representar a la justicia con la balanza. O en la química, por ejemplo, ¿no? En la tabla periódica, identificamos AG, AG, que simboliza la plata. AU, AU, el oro. ¿Y eso qué es? Es un acuerdo, es una convención. Entonces, en el símbolo es una relación arbitraria, ¿correcto? Arbitraria. Ahora, ¿en cuál de estos se encuentra el signo lingüístico? ¿Dónde? ¿En el icono, en el índice o en el símbolo? Por la naturaleza, diremos que por la naturaleza del signo lingüístico tiene que ser un símbolo, ¿no? El signo lingüístico estaría dentro de lo que llamamos símbolo. ¿Por qué? Volvamos al PPT inicial. Porque la expresión, el significante, se asocia, el significante papel se asocia con este significado. Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales, etcétera, ¿no? Es lo que estamos viendo en pantalla. Pero ese es un acuerdo. No hay una motivación natural que establezca esta asociación de significante y significado. Por ello decimos que se ha producido una convención, un acuerdo, es arbitrario. Bien, ahora que sabemos que hay 3 tipos de signos, vamos a hablar del signo lingüístico y de sus características. El signo lingüístico es la unidad del código lingüístico que está formada por 2 componentes, por el significado y el significante, ¿no? Y tenemos sus características. Es doblemente articulado, doblemente articulado. Bien, entonces tenemos por aquí la característica doblemente articulado. Un signo lingüístico tiene un significante y un significado. El significante taza, que es la expresión donde aparece la secuencia de fonemas. Tenemos por aquí la consonante, ese fonema consonántico oclusivo, dental, sordo. Luego tenemos la vocal baja, central abierta. Tenemos la interdental fricativa sorda, vocal baja abierta, ¿no? Esa secuencia de consonante y de vocal es lo que constituye el significante, la expresión. Y su significado, el contenido es vasija redonda pequeña con asa. Entonces, ¿por qué decimos que es doblemente articulado? Porque tiene que ver siempre la primera articulación, que es el morfema, donde están los significados, y la segunda articulación, que son los fonemas, donde se encuentra la expresión, ¿no? Los fonemas, la segunda articulación, y la primera articulación, los morfemas. Bien, ¿qué más vamos a decir? Es mutable. El signo lingüístico es mutable e inmutable. ¿Qué significa que es mutable? Que cambia. Y es natural, es lógico que tiene que haber cambio. El signo lingüístico va a cambiar porque la lengua cambia.
Los cambios no se van a ver en un día, en una semana, un año, un mes. En un periodo corto de tiempo no podemos ver. Transcurre el tiempo, ahí recién decimos, por ejemplo, a ver, recordemos el origen del castellano, ¿no? De latín al castellano. ¿Qué ha pasado? Una palabra como flagma, que existía en latín, al evolucionar se forma el castellano. Flagma, ¿cómo pasó? Llama. Flagma pasó como llama. O terra pasó como tierra. Entonces, ha habido una evolución. Cambia. Igual, hoy puede estar asociado un determinado significado, luego cambia a otro. Es mutable. Pero ese cambio no es en periodos cortos de tiempo. Por eso decimos inmutable. Inmutable. Convencional, porque no hay motivación natural para que el significante y el significado tengan que asociarse. Es solo un acuerdo. Presenta dos planos, el plano del contenido y el plano de la expresión. ¿Y por qué se dice que es lineal? ¿Dónde se justifica? ¿Cuál es el fundamento para decir que el signo lingüístico es lineal? El significante, vamos a precisar acá, el significante es lineal. En la medida, como están observando en pantalla, taza, primero hay una consonante, luego hay una vocal, viene la consonante, viene la vocal, hay una sucesión, ¿no? Va uno tras otro. Por eso se dice que es un significante lineal. Esas son las características del signo lingüístico. ¿Qué más podemos decir? A ver, ahora estudiemos el significado. Hay dos clases de significado. Está el significado denotativo y está el significado connotativo. El significado primario, básico, original, es el que llamamos el significado denotativo. Un ejemplo, el jardinero podó ese árbol frutal. Eso es el significado básico, el significado primario. Eso es el denotativo. El connotativo nos mostró su árbol genealógico. Algo tendrá que asociarse, porque un árbol tiene ramas, ¿no es cierto? El árbol frutal tiene ramas y el árbol genealógico, ahí también se ve la ramificación, porque hay que ver, ¿no? El papá, la mamá, los hijos, los nietos, etcétera. Hay toda una ramificación. Entonces hay una interpretación metafórica cuando hablamos de connotativo. Un ejemplo, de pronto hemos comprado un electrodoméstico y ha sido caro. En lugar de decir esto me costó caro, decimos me costó un ojo de la cara. Es una interpretación metafórica. O cuando decimos, por ejemplo, estoy con un pie en el altar, es próximo a casarse. O cuando decimos, tienes un corazón de piedra, me has roto el corazón. O hoy quiero hablarte con el corazón en la mano. Eso vendría a ser connotativo. Es secundario, es metafórico. ¿Ya? Muy bien, ahí están los dos tipos de significado. Y resulta que para saber con exactitud cuál es el significado, nosotros nos vamos a apoyar en dos factores. Hablamos de el contexto y la situación.
Estos dos factores determinan el significado. Por ejemplo, en el curso de habilidad verbal, ¿no es cierto? Hay algunas preguntas, o al menos yo recuerdo en mi época, cuando me preparaba, una pregunta que decía, a ver, según el contexto, ¿cuál es el significado de la palabra, una palabra X? Un ejemplo, por llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Allí se estaba dando justamente este recurso, que para entender el significado de una palabra tenía que ser solo con los elementos verbales, solo con el entorno lingüístico. O sea, teníamos que identificar qué frases, qué palabras rodeaban la palabra por la que uno podría determinar su significado. A María le duele mucho la mano. Por el contexto se entiende que se refiere a la molestia que tiene en esa parte del cuerpo, en la mano. Basta con leer todos los elementos verbales que acompañan a la palabra mano. Pidió su mano en matrimonio. Gracias al contexto, también aquí podemos darnos cuenta que comprendemos que se trata de solicitar permiso formal para contraer matrimonio, ¿no? Entonces allí basta la parte lingüística, basta la parte verbal. La situación. Ahora hablemos de la situación. Cuando ustedes lean un enunciado, una oración, y de pronto encuentran una doble interpretación, hay ambigüedad, no es posible de entender de una sola manera, ahí es donde decimos que hace falta la situación, ¿no? Andrés eligió un auto rápido. No sabemos, solo con el contexto, si se refiere a que Andrés compró un auto veloz, el auto es veloz, o que Andrés escogió el auto sin demora. No sabemos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una situación. Algo similar sucede cuando decimos, Carlos culminó la carrera. Culminó la carrera. ¿Pero qué es carrera? De repente podríamos pensar sus estudios universitarios, ¿no? O de repente Carlos participó en un evento deportivo, en una maratón. No es posible saber a qué significado se refiere. Es allí donde vamos a pensar. O Carlos, ¿no? A ver, vamos a poner la situación siguiente. Que Carlos esté con un terno, bien vestido, bien elegante, que tenga su toga, que esté rodeado de sus familiares, cerca a ver, al auditorio Ela Dunbar en San Marcos. Nadie va a pensar que se trata de maratón. Cuando digo Carlos culminó la carrera, no será una maratón, no será un evento deportivo, sino serán sus estudios universitarios los que ha concluido. Pero si en una mañana vemos a Carlos con su ropa deportiva por el campo de Marte, ¿no? Y concluye, decimos, a Carlos terminó la carrera. Es la situación lo que me ayuda a determinar a qué se está refiriendo. Por eso es importante que cuando notemos que se presenta una ambigüedad, tengamos que pensar que es necesario la situación. Cuando encuentren más de una interpretación. A ver, otro ejemplo. Cuando decimos, haremos reajustes en la banca. Haremos reajustes en la banca. Si un carpintero dijese esa frase, haremos reajustes en la banca,
Ya sabemos qué es banca. Es un objeto para sentarse. El carpintero dice, haremos reajustes en la banca, los clientes se han quejado, hay que hacer cambios en las patas, en el soporte de la banca, etc. Pero si lo dice un asesor de una entidad financiera, del BCP, un ejemplo, ¿no? Haremos reajustes en la banca móvil puede ser, ¿no? Entonces, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? Es lo que va a determinar el significado, ¿ya? Va a determinar, va a determinar únicamente la situación a qué significado se refiere. Bien. Hablemos de la relación semántica, que es la sinonimia. Las palabras sinónimas presentan significados semejantes, pero con significantes diferentes, ¿no? Un ejemplo, romper, quebrar, fracturar. En el caso de romper, ¿no? Es un verbo. Su sinónimo, quebrar, también tiene que ser un verbo. Tarea, tarea es un sustantivo y su sinónimo, trabajo, también tiene que ser un sustantivo. Gracioso, chistoso. De la misma manera, aquí se va a dar la sinonimia entre adjetivo, adjetivo, ¿no? Gracioso es adjetivo, su sinónimo también chistoso es un adjetivo. Es importante que tengamos en cuenta esta relación semántica. ¿Qué más tenemos? Hablemos de la polisemia. Entendamos que poli, varios, semia tiene que ver con significado, con sema. Lo que se va a buscar es que un significante tenga varios significados y que esos significados tengan algo en común, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en lo siguiente. A ver, estoy pensando en una palabra. Ya, primero voy a partir del ejemplo que tenemos en el PPT. Pico es un significante. Recuerden que el significante era la asociación, ¿no? La expresión donde se unen, se asocian los fonemas consonánticos y los vocálicos. ¿Correcto? Entonces tenemos pico, parte saliente de la cabeza de las aves. O pico puede ser la herramienta o la cúspide de una montaña. Pero, ¿qué tienen en común estos significados? ¿Hay algo? ¿Hay algo que los une? ¿Hay algún rasgo, algún sema que sea común? Por supuesto. ¿Cuál es ese rasgo? La parte puntiaguda, ¿no? Entonces, sí hay algo en común entre estos diferentes significados. Así como columna. Vean la forma. El eje del neuroesqueleto y el soporte vertical. ¿Es importante? Importantísimo. Hablamos de dos significados y que entre esos significados hay algo en común. Voy a escribir unas 3 oraciones para ver que también ahí se dé la polisemia.
Ya tengo ahí 2 oraciones y una más para poder explicar la polisemia. Bien, muchachos, aquí aparecen las 3 oraciones para poder explicarles acerca de un significante, en este caso pie, que tiene 2 significados. Al igual que departamento, tiene 2 significados. Es muy importante que nos presenten el contexto, ¿no? Así, copa y copa. Bien, entonces ahí aparece. A pie de página hizo anotaciones acerca del pie y sus patologías. Pie de página está en la parte inferior, ¿no? Y el pie, extremidad inferior. Hay algo en común que es la parte inferior. Por eso es una palabra polisémica. Adquirí un departamento. Un departamento tiene divisiones. Hay demarcación de espacio. El departamento de Ancash, una división geopolítica. Por lo tanto, hay algo en común. Después del brindis, tiraron la copa de cristal sobre la copa del árbol. La copa tiene una forma ovalada. La copa del árbol también comparten un rasgo. Hay una semejanza entre estas. Por eso, la polisemia aquí está demostrado y así, para que tengamos mayor certeza de que una palabra está en una relación de polisemia, es muy importante que identifiquemos cuál es el rasgo que comparten. Ahora quiero que vayamos para explicarles acerca de la homonimia. Igual voy a tomarme un tiempo para escribir y procedo a explicarles.
Listo, jóvenes. Tengo el contexto pertinente para que pueda entenderse mejor lo que se relaciona con la homonimia. En una homonimia vamos a encontrar palabras homófonas. Vamos en palabras homófonas y palabras que van a ser homógrafas. Palabras homófonas y palabras homógrafas, ¿no? Homófonas es que se van a pronunciar igual y homógrafas se van a escribir igual, ¿no? Lo importante es saber que en la homonimia siempre se van a pronunciar igual, siempre. Veamos, aunque la escritura no es igual, en la oración número 1, pero se aprecia tuvo, ¿no? La semejanza en la pronunciación. Tuvo que hacer cola para comprar un tubo de luz. Pues bien, vamos a analizar a qué categoría pertenece. El primero es un verbo. Y en el segundo tenemos un sustantivo. Cuando las palabras homónimas pertenecen a distintas categorías, a diferentes categorías, vamos a decir que ahí aparece una homonimia parcial. Cuando cobre, este es el verbo, ¿no? El verbo cobrar. Cuando cobre mi sueldo, compraré hilos de cobre. Y aquí cobre es un sustantivo, ¿no? Un sustantivo. Es lo mismo, se trata de diferentes categorías léxicas. Es una homonimia parcial. Veamos la palabra llama, que según el contexto podemos encontrar dos tipos de relaciones. Fíjense, llama a tu amigo. Eso vendría a ser un verbo, ¿no? Llama a tu amigo, invítale un guiso de llama. ¿No? Este es un sustantivo. Llama a tu amigo, verbo. Un guiso de llama, del animal, ¿no? Esto también sería una homonimia parcial. Pero ¿qué pasa si vemos llama en otro contexto? La llama, el auquénido, la llama, el auquénido en este caso, vamos a decir, aquí hay un sustantivo, ¿no? Sustantivo auquénido. Este es un sustantivo y con el significado de auquénido. Se lastimó. Acá le colocamos la tilde. Se lastimó la pata al acercarse a la llama. Y aquí la palabra llama corresponde al significado de fuego y también es un sustantivo. En ese caso, ¿qué decimos? Si pertenece a la misma categoría, si acá es nombre y el otro también es nombre, eso tiene una denominación. Se llama homonimia
absoluta. Es una homonimia absoluta. Di que te di ese regalo. Di es el verbo decir, ¿no? Este es un verbo. Es el verbo decir que te di ese regalo. Este es el verbo dar. Lo que importa es que esto es verbo y el de acá también es verbo. Verbo es una homonimia absoluta. Es una homonimia absoluta. El obrero vasto se fue a un terreno vasto. ¿Qué cosa sería vasto aquí? Está modificando la palabra obrero. Es un adjetivo entonces. La categoría adjetivo. El terreno vasto. El terreno amplio, extenso. Vamos a decir que también es la categoría adjetivo. Adjetivo, adjetivo. Homonimia absoluta. ¿Correcto? Ya tenemos 3 ejemplos. Hasta ahí se está cumpliendo lo que dice la teoría. A ver, ¿se pronuncia igual? Si se pronuncia igual, en algunos casos se puede escribir igual. Di, di, llama, llama, cobre, cobre. Ahora, ayer ganamos, hoy ganamos. Entonces tenemos por acá, ganamos, ganamos, ¿no? Ayer ganamos, hoy ganamos. El mismo verbo. Aquí aparece con certeza, con seguridad, podemos decir que solamente son los verbos los que tienen ese, a ver, ¿cómo se llama esto? Esa flexión de persona, de tiempo, de modo y de aspecto. Entonces, decir ganamos, ganamos es el verbo, es el mismo verbo en realidad. No podemos confundir con la homonimia absoluta, no, porque en la homonimia absoluta, el ejemplo 5 que les he dado, sí es verdad que pertenecen a la categoría verbo, pero son distintos verbos, ¿no? Uno es el verbo decir, el otro verbo dar. Pero acá es el mismo verbo, el verbo ganar. Ayer ganamos, hoy ganamos. Entonces, aquí vamos a decir que aparece una nueva clasificación. Es la homonimia paradigmática. ¿Ok? Es la paradigmática. Homonimia paradigmática. Luis limpia la sala. Luis limpia la sala. A ver, ¿por qué decimos que en la 7 es paradigmática? Primero, solo los verbos tienen el amalgama, ¿no es cierto? Solo los verbos son los que presentan la información de persona, de tiempo, de modo, de aspecto. Ayer, hoy, eso es pasado y presente. Aquí la diferencia de significado se va a dar por el paradigma tiempo. Luis, coma, limpia la sala. Luis limpia la sala. Si le coloco una coma, este es un vocativo. Limpia, limpia. Este vendría a ser el modo, en este caso el modo imperativo, y este es el modo indicativo.
La diferencia de significados, a pesar que es el mismo verbo limpia, limpia, se da por el modo, el paradigma modo. Mi amiga escribía y yo escribía. Es el mismo verbo escribir. Pero ¿por qué se da la diferencia? Porque mi amiga es tercera persona y yo es primera persona. Y eso también es homonimia paradigmática. ¿No? Homonimia paradigmática. Esto es lo que debemos tener en cuenta, queridos jóvenes, en el momento de clasificar a las palabras que son homónimas, ¿no? Hay que tener en cuenta esos tres tipos. Ahora sí, puedo mostrarles el PPT oficial. Acá se aprecia las relaciones semánticas, los tipos, ¿no? A ver, observemos un momento. Bien, muchachos, luego de observar y con la explicación previa, podemos entender claramente, en resumen, cómo es que se da la homonimia parcial, ¿no? La homonimia parcial siempre se va a dar cuando las categorías léxicas son diferentes, son distintas, son diferentes. Sobre, sobre. Sobre la mesa, esa es una preposición. Está el sobre, puedo decir el sobre Manila, el sobre blanco, el sobre de carta, sustantivo. Demostrado que pertenecen a distintas categorías. En absoluta, errar sin H, errar con H son verbos. Puede pertenecer a verbo, verbo, adjetivo, adjetivo, sustantivo, sustantivo. Eso es absoluta. Y la paradigmática, como bien señala la definición, se cumple solamente en los verbos. No hay otra palabra que presente homonimia paradigmática. ¿Por qué solo los verbos? Porque en los verbos es que se aprecia la flexión de persona, de tiempo, de modo y de aspecto. Y cualquiera de estos puede variar. Puede variar la persona, puede variar el tiempo, el modo, y ahí se aprecia la diferencia, ¿no? La diferencia de significado. ¿Correcto? Ahora,
Hablemos de las relaciones semánticas. Hablemos de la antonimia. Las palabras antónimas presentan significados opuestos o contrarios, ¿no? Hay dos tipos, dos clases, y acá tenemos la que corresponde a gramatical y la otra que es lexical. Recordemos un poco morfología. En morfología se habló del morfema lexical y el morfema gramatical. Recuerden, el morfema gramatical podía ser flexivo o podía ser derivativo. Flexivo o derivativo. Entonces, es aquí donde vamos a pensar en el derivativo, qué lugar debe tener, qué lugar debe ocupar cuando se trata de gramatical, ¿no? A ver, usa prefijos, ¿no? La derivación tiene que estar en el prefijo. Entonces, igual la raíz no va a cambiar, igual, pero ¿cómo voy a expresar la negación? El opuesto, lo contrario, el antónimo, solo insertando un morfema gramatical derivativo, pero en la posición de un prefijo. Justo, la misma, ¿no? La misma raíz, pero injusto. Ahí es donde va a cambiar. El opuesto se consigue con este prefijo. Reversible y reversible, ¿no? Ahí es donde se logra, se consigue el antónimo, el opuesto. En la antonimia lexical implica que debe cambiar toda la raíz, debe cambiar todo el lexema. En la antonimia lexical hablamos de complementaria, gradual y recíproca. La complementaria es donde se da la exclusión. Un ejemplo, el cuy macho come más que el cuy hembra. Macho, hembra, son adjetivos, ¿no? Si es macho, no puede ser hembra. Hay una exclusión. Si una moneda es falsa, no puede ser verdadera. No puede ser. Falso, verdadero. ¿Se dan cuenta? No puede ser. Entonces, es ahí donde vamos a decir que se trata de la antonimia complementaria. Si alguien está vivo, no puede estar muerto. ¿Ok? Si alguien es valiente, no puede ser cobarde. En cambio, en propia o gradual, de un extremo al otro para llegar, va a haber términos intermedios, ¿no? Términos intermedios. Entonces, de una mañana a la noche pasamos por una tarde, ¿no? Hay un término medio. O de frío a caliente, frío, caliente, tenemos un término intermedio que es tibio. Infante, del infante, hablemos de las etapas, de la infancia hasta convertirnos en ancianos, pasamos por diferentes etapas. La niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, distintos grados. De pequeño a grande hay un mediano. Eso es propia o gradual. Y la recíproca es donde hay implicancia. Yo soy mamá porque tengo una hija. También soy tía porque tengo sobrinas. Y soy profesora porque tengo estudiantes, tengo alumnos. Entonces, eso es lo que vamos a identificar en una recíproca.
una implicancia. Si hay un comprador es porque hay un vendedor, ¿no? Si hay un cobrador es porque hay un deudor, ¿correcto? Esa es la antonimia. Espero que se esté entendiendo. Bueno, en estos momentos, si alguien tiene duda, si alguien tiene alguna consulta, por favor, me lo hace saber con mucho gusto, encantada para poder ayudar la duda que tenga. Entonces, no olvidemos los dos grandes tipos de la antonimia y a su vez la especificación que hemos señalado de la antonimia lexical. Hablemos del hiperónimo. Hiper es grande, ¿no? Macro es el que es capaz de incluir a otros términos más pequeños. Por ejemplo, cuando decimos fruta, en el concepto de fruta está manzana, pera, melocotón, chirimoya, hiperónimo, fruta, hipónimo, la manzana, hipónimo, la pera, ¿no? Y entre manzana y pera están incluidos en uno más grande, son cohipónimos. Hablemos de colores. Colores será el hiperónimo. ¿Y qué hay en el concepto color? Rojo, blanco, azul, amarillo. Cada uno de estos, blanco, azul, amarillo, cada uno será el hipónimo. Pero entre rojo, azul, amarillo, entre los tres, cohipónimos. Tengamos en cuenta ahora en un examen o una práctica cómo puede plantearse. Por supuesto, sería muy fácil si nos presentan un gráfico como esto, ¿no? Ya sabríamos, planeta es el hiperónimo, Marte hipónimo. Con un gráfico se entiende a la perfección. Pero en una práctica o un examen posiblemente nos tenga que presentar una oración. Una oración. Algo así como, por ejemplo, em, el arete es la joya favorita de mi madre. El arete. Un arete está dentro del concepto de joya. Entonces, si yo considero de pequeño a grande, habría una relación de hiponimia, ¿no? Hiponimia, porque voy a decir arete es el pequeño y joya es el término macro, grande. Entonces, de lo más pequeño a grande, hiponimia. O de grande a pequeño, hiperonimia. ¿Sí? Listo. Ahora, hablemos de la paronimia. ¿Qué encontramos en la paronimia? Relación de semejanza. No van a pronunciarse igual, ¿no? Porque si se pronuncia igual, estaríamos en homonimia. Recuerden que en la homonimia encontramos, aquí está la explicación que había dado, palabras homófonas, homófonas, palabras homógrafas. Lo que vamos a encontrar en la paronimia es una relación de semejanza. Puede haber una semejanza por la forma, por el sonido. Ejemplo claro, infligir, infringir. Hay una ligera diferencia, ¿no? Relevar, revelar. Apto, acto. Inocuo, inicuo. Eso es lo que llamamos paronimia. Entonces, las palabras eh, sexto y sexto son parónimas por esa semejanza. Hablemos de la holonimia y la meronimia. El holónimo es el todo, ¿no? El holónimo es el que incluye, en este caso, a los más pequeños.
El holónimo es el todo. Tenemos la bicicleta, el todo, y este todo tiene sus partes. ¿Qué partes tiene? Sillín, pedales, tiene ruedas y más, por supuesto, ¿no? Cada uno de estos pequeños, que son partes del todo, son los merónimos. Otro ejemplo, que tengamos acá la palabra flor. Flor que sea el todo. Y una flor que tiene corola, pistilo, estambre, tiene partes, ¿no es cierto? Cada una de esas partes es lo que llamamos el merónimo. Merónimo. Entonces, un pistilo es una parte de un todo que vendría a ser la flor. Una casa tiene partes. Claro, una casa tiene una cocina, tiene una sala, tiene un dormitorio. Cada una de esas partes es el merónimo. Entonces veamos si en un examen nos presentan el orden, como aquí dice, el sillín es aquella el sillín de aquella bicicleta es ergonómico. Seguramente nos presentarán subrayado para saber la palabra tal con respecto a si es de pequeño, de la parte de un todo, hablamos de relación de meronimia, ¿no? O el todo con respecto a algo pequeño, un holónimo o una relación de holonimia. Muy bien, hasta aquí hemos expuesto la parte teórica que nos va a permitir responder las preguntas, son 12 preguntas, y por supuesto si hay preguntas adicionales de alguno de los estudiantes, con mucho gusto. Vamos a empezar con la solución de esta primera, que tiene que ver más con cuestiones conceptuales, ¿no? La primera pregunta. La lexicografía estudia la estructura y el funcionamiento del léxico. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les hice mención a la lexicología y también hice mención a la lexicografía? La lexicografía es la parte aplicativa. El lexicógrafo se encarga de elaborar el diccionario. En cambio, la lexicología era la que estudiaba la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico. Por lo tanto, el primero es falso. El signo lingüístico es lineal. Cuando se refiere a lineal, estamos hablando del significante. A ver, esa anotación la hice por acá, ¿no? Por acá, acá. ¿Recuerdan? Dije el significante es lineal. Entre sus características del signo lingüístico solamente dice lineal, ¿no? Pero ya sabemos por qué es lineal. Porque el significante es quien presenta la secuencia, la sucesión de las consonantes y de las vocales. Entonces, ahí están las características del signo lingüístico. Por lo que esto es verdad. Es convencional, es biplánico, es arbitrario, ¿no? Arbitrario. Luego, veamos. La semántica estudia solamente el significado de las palabras. Bueno, solo el significado de las palabras. ¿Y qué pasa con el significado de las frases, de las oraciones, de las relaciones semánticas? Entonces, esto es falso. La tercera es falsa. Pero el segundo era verdadero, ¿no? La lexicología se encarga de la elaboración de diccionarios. La elaboración le corresponde a la lexicografía. Entonces, esto es falso. Esto es falso. Como clave tendríamos
esta alternativa, ¿no? Ahí está. La pregunta 1 está justificado. La clave es la C. Vamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 había un pequeño detalle del Word para pasar al PPT. El espacio aquí es bastante pequeño, lo que me ha, bueno, obligado a tener que utilizar un segundo PPT, pero que no va a alterar en nada el análisis, el contenido. Pues tenemos lo siguiente. Hay 3 imágenes, ¿no? 3 imágenes donde podemos decir lo siguiente, que la sudoración es un indicio de que hay bastante calor, ¿no es cierto? Esta imagen es un acuerdo que da cuenta de un símbolo. Es un acuerdo, es una convención. Acá tendríamos un símbolo y aquí habría una relación de semejanza con la realidad, el croquis, ¿no? Por lo tanto, este sería un icono, este un símbolo y este un indicio. La sudoración un indicio de que hace bastante calor. Ok, con esa lectura vamos. Tanto el círculo, este círculo, tanto el círculo de Mobius como el croquis son iconos. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. No son iconos, porque ese círculo es el símbolo. Ok, entonces el primero no es. Es correcto afirmar, por parecerse a lo que está representado, el croquis es un icono, eso es verdad. El croquis guarda relación de semejanza con la realidad. Entonces, esto es verdad, ¿no? Hasta aquí son correctas las 2, correcta las 3. La sudoración es un indicio de que se está en un lugar donde hace calor, claro, ¿verdad? Y el círculo es un símbolo, el círculo de Mobius, pues su significado se debe a una convención, es un acuerdo, ¿no? Esto es verdad. ¿Cuál puede ser la clave? La B, ¿no? Ahí están las 3 opciones que son correctas. Y nos pide, pues, ¿qué es correcto afirmar? Aquí está. La respuesta para la pregunta 2 es la B. Miss, Sí. buenos días. ¿Me Hola, podría hija. explicar, por favor, la diferencia entre icono, símbolo e indicio? Pasa que recién he entrado. Ah, claro, hija, claro que sí. A ver, vamos a retornar al PPT donde había estado explicando acerca de estos 3. Mira, aquí está. Hay signos en diferentes campos, en diferentes ámbitos, y había empezado por algo bien sencillo. Por ejemplo, cuando una persona mira el color del cielo en la zona andina. Yo soy andina. En la zona de Ancash, por ejemplo, con solo mirar el color del cielo, ver que es un cielo gris, ¿no? Que hay nubes negras, oscuras, es que ese día habrá una lluvia. Hay un indicio de que habrá una lluvia por ese color que veo del cielo, por la presencia de las nubes. Si vamos a un lugar y hay huellas, es un indicio de que alguien estuvo. O de repente, cuando uno tiene una temperatura elevada, escalofrío, hay dolor corporal, es un indicio de una enfermedad. Cuando hablamos de indicio o índice, hay una relación de causalidad. Esto está pasando por algo.
tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene malestar del cuerpo, es un indicio de una enfermedad. O sea, hay una causa, ¿no? Para que algo pase. En cambio, en el icono, hija, hay una relación de semejanza. Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes lleguen a un determinado lugar, a una institución educativa, ¿no? Quiero que lleguen a una institución educativa y les digo, van a tener que cruzar el óvalo de la avenida José Granda, cruce de José Granda con Universitaria, a unas 8 cuadras para abajo, voltea a la derecha, hay una iglesia, etcétera. Yo grafico un croquis. Lo que está en pequeño, un papelito pequeño, diminuto, va a guardar relación con la realidad. Igual, en una fotografía, en una maqueta, hay semejanza. Por ejemplo, quiero comprar un departamento y voy al módulo de ventas y me muestran una maqueta. Una maqueta donde me dice, mira, estas son las áreas comunes, por acá va a poder tener un centro, un lugar de esparcimiento, acá están los parquecitos, por acá la piscina, un ejemplo. De lo que está en la maqueta chiquitito va a ser tal cual la realidad el día que me entreguen mi departamento. Eso es lo que llamamos un icono. Hay una semejanza parecido con la realidad. La foto podrá estar pequeñita, pero luego cuando se ve a los integrantes de esta familia en la realidad, va a ser tal cual. Y cuando es un símbolo, no guarda ninguna relación. En un símbolo es un acuerdo. Que la balanza sea símbolo de la justicia es un acuerdo. Que el color blanco simbolice la paz o que la paloma simbolice al Espíritu Santo en el ámbito religioso es un acuerdo. ¿Por qué tiene que ser la paloma relacionado al Espíritu Santo? ¿Por qué no puede ser otra ave, otro animal? Es un acuerdo. En la química, ¿por qué Ag es un símbolo de la plata? Au es un símbolo de el oro. ¿Por qué no fue otras letras? Es convencional. Es un acuerdo. Eso es lo que llamamos símbolo, hija. En símbolo no hay nada que guarde relación de semejanza, ninguna causa. En el indicio sí, ¿no? Si yo veo que hay esos rasgos, esos síntomas de enfermedad, hay una causa que está generando ello, hablo de un indicio. Y en un icono hay una semejanza tal cual. Me presentan la maqueta, que es una estructura pequeña, pero en la realidad va a ser tal cual. Hay una semejanza con la realidad. Eso es lo que había explicado para los 3 tipos de signos, con lo que aquí hemos justificado, ¿no? La sudoración es un indicio de que estamos en un lugar donde hace mucho calor. Croquis, hay una relación de semejanza con la realidad. Y este círculo de reciclaje para indicar es un acuerdo, es una convención, es un símbolo. Gracias, Miss. Ya entendí. A ti, hija, a ti. Bueno, continuamos entonces ahora con la pregunta número 3. Hemos hablado de 2 tipos de significado, el significado connotativo y el denotativo. El significado primario, objetivo, básico, ese es el significado denotativo, ¿no? Por ejemplo, con decirle, esta tuna tiene bastante espina, ¿no? Hay púas. Eso está en el sentido básico, primario. A mi papá le van a operar del corazón. En esa oración vemos que es un significado denotativo, porque estoy utilizando un significado objetivo, es denotativo.
Pero si ahora lo traslado y digo, la palabra espina, lo pongo en otro contexto y digo, tengo una espina en el alma. En lugar de decir tengo una preocupación, una inquietud, digo, tengo una espina en el alma. Eso es metafórico. O a mi papá le van a operar del corazón, dije que eso es objetivo, ¿no? Es el significado primario y ahora digo, tienes un corazón de piedra. Ah, te conmueve. O ese chico me rompió el corazón. Hoy te quiero hablar con el corazón en la mano. Eso es subjetivo, eso es metafórico, eso es connotativo, connotativo. Entonces ahora vamos a ver tranquilamente lo que corresponde a el significado objetivo. ¿Se quedó de piedra? Eso es subjetivo. Varios influencers son estrellas fugaces, subjetivo, ¿no? Metafórico. Trata a esas personas con guantes de seda, también metafórico. Ella es así, siempre responde con el hígado, ¿no? Siempre responde con el hígado. ¿Cómo? Eso es metafórico, ¿no? En lugar de decir con amargura, con molestia, el hígado. Entonces me está quedando solamente la B, ¿no? El valle de aquel pueblo es feraz. Esa sería la clave. Es un significado denotativo. Bien, jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Ahora, a ver si hay más preguntas, hay alguna consulta, también con mucho gusto, por favor. Ahora veamos la pregunta número 4. Cuando nosotros leemos un enunciado y hay ambigüedad, cuando no podemos entender con exactitud a qué se refiere, cuál es el significado, es que no basta el contexto. A ver, un ejemplo para explicar aquí una oración como, a ver, mi novio me alzó la mano. Es una oración que se me ocurre en este momento. Mi novio me alzó la mano. O están impresionados por la caída de la bolsa, ¿no? O nos enteramos de que cayó el presidente. Es un ejemplo también que ya se ha expuesto en clase. En estas oraciones, al solo leerlas, nos damos cuenta que la parte verbal, lo lingüístico, no es suficiente para saber a qué se refiere cuando digo mi novio me alzó la mano. Muchos dicen puede ser que la golpeó, le propinó un golpe. Otros dicen la mano la alzó solo para saludar o para despedirse. O que mi brazo estaba tan débil que solamente podía sostenerlo, me alzó la mano, ¿no? No está relacionado con el golpe ni el saludo. Yo puedo llegar a más de una interpretación. Están impresionados por la caída de la bolsa. ¿Bolsa qué? ¿Un objeto de plástico? ¿Una bolsa plástica? ¿O es la bolsa de valores? No se sabe. O si digo, Carlos viajó solo a Arequipa. Carlos viajó solo a Arequipa, ¿no? ¿Viajó solo, sin compañía, o solamente a Arequipa y a ningún otro lugar? Yo tengo más de una interpretación. En ese momento se dice que hace falta la situación.
hace falta la situación. Bien. Volvamos entonces aquí a la pregunta. ¿Dónde se necesita la situación? La situación es la parte lingüística, perdón, es fuera de la parte lingüística. Cuando es contexto, es lo que está escrito, es la parte verbal. Si yo leo, compraste muchas frutas para la ensalada, yo entiendo perfectamente que es ensalada por el contexto, por la parte verbal, nada más. Pero si yo al leer ya está la parte verbal y no lo entiendo de una sola manera, tengo varias interpretaciones, es donde voy a decir, acá hace falta la situación. La situación es el tiempo, cuándo lo dijeron, dónde lo dijeron, quién lo dijo, etc. Y eso sucede aquí, en la D. El club no aceptó a Luisa por sus prejuicios. En esa oración no se sabe si es el club el que tiene los prejuicios o si es Luisa la que tiene los prejuicios. Hay una ambigüedad. Hay más de una interpretación. Por ello decimos que aquí hace falta la situación. ¿Ok? 4 de dado. En la 5. Hemos hablado de 3 tipos de homonimia. Hemos hablado de la homonimia parcial, absoluta, paradigmática, ¿no? Entonces vamos a considerar lo siguiente. La homonimia que es parcial es cuando las palabras que guardan semejanza en la pronunciación o en la escritura pertenecen a distintas clases, a diferentes categorías, como la palabra tuvo, ¿no? Tuvo que hacer cola para comprar un tubo de luz. Tuvo verbo con V y tuvo con B, ¿no? Tubo de luz, ahí sustantivo. Esa es una homonimia llamada parcial. Sobre, por favor, un poco de comida. Este es un verbo. Ese es el verbo sobrar. Y colóquela sobre, encima de la mesa. Entonces, acá tengo un verbo y acá tengo una preposición. Esa es la que se llama la homonimia parcial. Ahora, no me están pidiendo si es parcial o absoluta, solo me dicen homonimia, pero hago la explicación de corresponde a una parcial. ¿Y cómo sería el ejemplo de una homonimia que sea de tipo absoluta? Cuando las palabras pertenecen, ¿no? Pertenecen a la misma clase. Acá había dado ese ejemplo, ¿no? Di, verbo, absoluta. Pasto, absoluta. Si uno es adjetivo, el otro también es adjetivo, ¿no? Si uno es sustantivo, el otro también tiene que ser sustantivo. Eso es lo que caracteriza a una homonimia absoluta. En cambio, la paradigmática se da cuando hay un verbo, tiene la misma forma, la misma escritura, la misma pronunciación, pero la diferencia está dado por el tiempo, por la persona, el modo o el aspecto. Volvamos a la pregunta. En la planta baja de esa casa se ha colocado una planta medicinal. Acá podríamos de repente caer en una confusión y decir se trata de homonimia, pero no. Antes de pensar en una homonimia, pensemos en una polisemia, ¿no? La planta
es la planta baja. Tiene una división, ¿no? La planta medicinal tiene una estructura. Tiene algo en común los distintos significados. La planta baja de un edificio tiene una estructura, tiene partes, igual una planta medicinal tiene estructura, tiene partes. Entonces, en la 2 hablamos de una polisemia. Polisemia. El don musical y don Martín. No hay nada en común. No hay nada, ningún rasgo en común para pensar polisemia. Entonces se trata de una homonimia. Y ambos son, en este caso tenemos una homonimia absoluta. Solamente me está pidiendo que no clasifique, sino solo homo. El portero de mi equipo tiene que cuidar que no ingresen los goles. Y el portero de un edificio también tapa, cubre, protege, ¿no? Entonces, aquí es polisemia. Descartamos, ¿no? Descartamos que se trate de una homonimia. Entonces es importantísimo, antes de pensar en una homonimia, ver si tiene algo en común, alguna característica para descartar rápidamente y pensar que es una polisemia. Pero bueno, en la 5 la clave donde hay homonimia es en la C. Miss, Sí, hija. ¿puede volver a explicar lo de polisemia, por favor? Claro, hija. Había utilizado un ejemplo para polisemia, había escrito acá. Una polisemia es cuando un significante, una palabra, tiene diferentes significados y entre esos significados hay algo en común. Por eso es que había partido por explicar la teoría con la palabra pico. Pico tiene varios significados, pero acá estamos utilizando 3 significados: parte saliente de la cabeza de las aves, herramienta y la cúspide de una montaña, es decir, el accidente geográfico. ¿Qué cosa tiene en común la polisemia? Los diferentes significados deben compartir algo, la forma puntiaguda en este caso. Pico es una palabra polisémica porque entre los distintos significados que presenta, entre ellos hay algo en común, una característica, un rasgo en común, ¿no? Ahora, vamos a ver el ejemplo que había dado como algo adicional. Decimos que aquí hay relación de polisemia porque pie de página, ¿dónde se da pie de página? En la parte inferior. El pie y sus patologías. Pie corresponde a la extremidad inferior. O sea, ¿hay algo en común en pie para que sea polisémica? Sí, hay algo común entre los diferentes significados. Adquirí un departamento en el departamento de Ancash. El departamento, si algunos, bueno, no sé si en este caso, a ver, pregunto, ya que cuento con Alejandra. Alejandra, ¿tú vives en un departamento o has ido alguna vez visitar algún familiar en un departamento? Yo vivo en un departamento. ¿Cómo es un departamento? ¿Qué mejor? Tú me puedes decir, ¿cómo es un departamento? ¿Tiene Está divisiones? dentro, ajá, está dentro de un edificio y Ajá, está distribuido excelente. simétricamente. Hay una distribución, una demarcación. Si el departamento es 305, hasta ahí llega. El otro será 306, 304. Hay una demarcación de territorio. Igual cuando hablamos departamento de Ancash, hay una demarcación de
territorio. El departamento, aquel espacio destinado para vivienda, tiene demarcación, tiene delimitación. Eso es lo que caracteriza a una polisemia. Tiene algo en común. Y por último, la copa de cristal que empleamos para hacer un brindis y la copa de un árbol tiene algo, una forma ovalada, tiene algo en común. Por eso se dice que hay una relación de polisemia. ¿Sí? Ahora sí, hija. O sea, Sí, Miss. Gracias. algo que podamos encontrar en común. Lo que no sucede en la homonimia. Por ejemplo, cuando cobre mi sueldo, compraré hilos de cobre. Este verbo cobrar no tiene nada que ver con el sustantivo cobre, por lo que vamos a decir que se trata de una homonimia parcial. La homonimia no tiene nada en común, solo coinciden en la forma. Hay una mera coincidencia. ¿Mm? Listo. Entonces, volviendo a la pregunta, habíamos señalado acá, ¿no? Que planta tenía una relación, planta, portero tenía una relación de polisemia y que sobre y don era una relación de homonimia. Por eso la 5, la clave es la C. La C. Vamos a la pregunta 6. También hemos hablado de los distintos tipos de antónimos. Antónimos lexicales cuando cambia toda la raíz y antónimos gramaticales. Los antónimos lexicales son de 3 tipos: recíproca, complementaria y tenemos la propia o gradual. Si una información es verdadera, no puede ser falsa. La palabra verdadera niega completamente. Si es verdadero, no puede ser falso. O si es falso, no puede ser verdadero. Esa relación de exclusión se da acá, en la antonimia complementaria. Atento, atento, y solamente se ha insertado un prefijo. Atento, atento, ¿no? Solamente se ha insertado un prefijo. Entonces, sin que cambie la raíz, solo hay un morfema derivativo, ese es antonimia gramatical. Si hay un comprador, es porque hay un vendedor. Si yo soy mamá, es porque tengo hija. Si soy profesora, es porque tengo alumnos. Si soy abuelita, será porque voy a tener nietos, ¿no? Digo, ahorita no soy abuela, pero sí soy mamá. Entonces, cuando un término implica al otro, eso es recíproca. Recíproca. Mañana, la palabra mañana, ahora luego pensemos en una noche. De mañana, de la palabra mañana, para llegar a noche, hay que pasar por una tarde. Hay un término intermedio, así como frío, de frío para llegar a caliente, hay un término intermedio, tibio. Eso se llama propia. Propia, ¿no? Con eso, la clave en la 6 es la E. ¿Sí? Así está la explicación, ¿no? A ver, ¿hasta ahí se entiende? Una pregunta. Dime, hija. Soltero y casado es complementario, ¿cierto? Si yo soy soltera, no puedo ser casada. Cuando un término niega al otro, excluye al otro, eso es complementario. Entonces, casado y divorciado también sería complementario. A ver, si soy casado,
No puedo ser divorciado. Creo que tenemos que elegir más. Bueno, entre soltero y casado se da, ¿no? Lo más común. Pero viendo tu ejemplo, si soy casado, no puedo ser divorciado. Ya me pude haber divorciado y me he vuelto a casar. Un poco que me puede alejar, ¿no? Cuando nos ponen los pares, tiene que ser lo más em, libre de ambigüedad. Creo que nos quedaríamos con la expresión soltero casado. Ah, ya, está bien. Gracias. Siempre buscar lo más libre de ambigüedad. Para un examen, por ejemplo, lo más libre, ¿no? Muy bien, ahora vamos acá. Vamos a ver las 7. Un segundito. Aquí está parpadeando mi luz. Un segundito, por favor. Bien, vamos entonces con la pregunta 7. Cuando hablamos de polisemia, tenemos que identificar una palabra que tenga varios significados, pero que esos significados tengan algo en común. Vamos a ver en la A qué sucede. Olga, no bote dentro del bote. Este es un verbo. El verbo botar, ¿no? Dentro del bote. Este es un sustantivo. No puede haber una relación de polisemia. ¿Por qué? Porque son significados que no tienen nada en común. Entonces, más bien en la A se da una relación de homonimia parcial. Iré hasta donde colocan el asta de la bandera. Oh, este es hasta una preposición. Donde colocan el asta es un sustantivo. Esto es parcial. Es una homonimia. Para que sea polisemia tiene que ser un significante con diferentes significados. Colocamos la copa. Creo que por ahí puede estar. A ver, vamos a analizar. Colocamos la copa debajo de la copa. Imagino que es la copa para hacer brindis. Esta podría ser. Vamos a analizar las demás. Se puso una mascarilla de barro sobre el barro, ¿no? No hay nada en común entre los significados. Cobre el precio justo, verbo cobrar, sobre esos platillos de cobre. Tampoco, ¿no? Sustantivo, nada. La clave para una polisemia está en la C. En la C. En las demás había una relación de homonimia. Acá había una homonimia absoluta. Y acá era parcial, ¿no? Porque son de distintas clases. A ver,
la 8. En la 8 vamos a encontrar la asociación de diferentes términos. Ah, mira, qué interesante. Vamos a empezar con la estación. La mejor estación es la primavera. La palabra estación incluye a primavera, verano, otoño, invierno. Estación es el hiperónimo. ¿No? Ahí tenemos hiperónimo. Nuestro carro ya tiene llanta de repuesto. El carro es el todo. Un carro tiene partes y una de sus partes es la llanta. Si el carro es el todo, el carro tiene que ser el holónimo. ¿No? Es el holónimo. El carro tiene partes. Amazonas es el departamento donde nací. El departamento es el hiperónimo, pero Amazonas es algo pequeño, está dentro de ese grande. No es que sea su parte, sino que la palabra departamento incluye. Así que ese será Amazonas, un hipónimo. El pie tiene partes. Me duele mucho el talón. Esta es una parte del pie. Una parte. Esa parte es el merónimo. ¿De acuerdo? La parte, lo más chiquito, ¿no? De un todo, esa parte es el merónimo. 8, la clave en la C. Bien, hasta ahí. ¿De acuerdo? A ver si me dejé entender. Alejandra, ¿qué tal? ¿Se va entendiendo? Sí, me hizo todo claro. Ya. A ver, vamos a la pregunta número 9. Hay que en la 9 ir escribiendo. Voy a borrar estos espacios para que no tenga que pasarme a otras líneas. Segundito. Ya, ahora sí. A ver, alta, baja, seguramente que hay alguien en término intermedio, ¿no? Si es término intermedio, si hay grado de un extremo a otro, eso se llama antonimia lexical propia. Paulina puso el ojo en el ojo de la puerta. El ojo, ese es un sustantivo. El ojo de la puerta, sustantivo. Pero ¿qué tiene en común ojo? La parte redonda. El ojo de la puerta, ese redondito, tiene una semejanza con el ojo. Por lo tanto, en la B hay polisemia. Mientras Rosa veía, es el verbo ver,
Es el mismo verbo, pero el significado va a ser diferente porque Rosa es tercera persona. Yo, primera persona. Entonces, hay una homonimia paradigmática. Recuerden que en la homonimia hay 3 tipos. Hay parcial, hay absoluta y hay paradigmática. Correcta, incorrecta. Solo se ha insertado el prefijo. Ese es un antónimo, pero la raíz es la misma. La raíz no cambia, solo con el prefijo. Eso se llama una antonimia gramatical. Gramatical, ¿no? Cuando se inserta solamente el prefijo. Alguien es afamado, es conocido. Este es un sinónimo. Es una relación de sinonimia. Sinonimia. Bien, la pregunta 9, ahí está, resuelta. Pregunta 10. Hay que buscar sus respectivos sinónimos. A ver, en la pregunta 10, intrascendente es irrelevante, ¿no? Luego tenemos carente, carente de maldad. Eso será sinónimo de, a ver, desprovista, ¿no? Nos dijo que esta sustancia es inocua. Eso es inofensiva, su sinónimo. La actuación o su actuación dejó estupefacta, pasmada sería, ¿no? Creo que ahí la clave es, asociamos la. ¿Bien? Sí, la 10 es la A. Pregunta 11. La ambigüedad se presenta en un enunciado cuando éste puede ser interpretado de diferentes formas. Según lo leído, analice los siguientes enunciados y determine la opción que la presenta. ¿De dónde hay ambigüedad? Mi madrina o su madrina iba a bordar un mantel. Verbo bordar. No pasa nada, no hay problema. El panadero va a amasar la mezcla. Tampoco. La ballena quedó varada en la arena, ¿no? Tampoco hay ambigüedad. Los alumnos hicieron las actividades, las tareas, ¿no? Nada. Mi amigo Javier viajó solo a Arequipa. ¿Qué será, no? ¿Solito? ¿Que nadie lo acompañó? Pues que solamente a Arequipa ha ido, únicamente a Arequipa. Hay más de una interpretación, ¿no? Entonces, esta sería la clave. 11 de estudiosos. La 12, ahí otra vez hay que escribir. Voy a borrar estas líneas.
Felizmente mi sobrina ya tiene muy buena salud. Cuando se relaciona con salud es que se goza, ¿no? Entonces, en lugar de mi sobrina ya tiene, sería mi sobrina goza de buena salud. Ese sería el término más preciso. Goza de. El juez es la persona que tiene el rol, no, es que ejerce el rol. ¿No? Ejerce. ¿Qué más? Mi abuelo tenía una granja, es poseía. El verbo tener es bastante genérico, ¿no? Se usa en diferentes contextos, pero lo preciso debe ser poseía una granja. Aquel señor tuvo una enfermedad, tuvo, no, padeció de una enfermedad. Padeció de una enfermedad. Mi hermana tenía objetivos, se fijaba objetivos. Se fijaba objetivos por cumplir cada mes, ¿no? Ahí está, las 12 preguntas. El verbo ha sido bastante general, por eso nos pide que hagamos una sustitución por algo más pertinente, adecuado, exacto, con respecto al contexto. No sé si, querida Alejandra, tienes alguna pregunta o todo está claro. Bueno, lamento que no pude tener en clase tu presencia desde que comenzamos, ¿no? A las 11. Pero bueno, yo también estoy solamente acá de reemplazo. Cada vez que tengas oportunidad, siempre ingresa, Alejandra. Esto ayuda mucho. Si tienes algo, bueno, y si todo se entendió, me alegra. Entonces, ¿usted no dicta en otro horario? ¿Solo este? Consulta académica no dicto, hija. Es Ah, hoy día porque ha habido una emergencia. Mi compañera no pudo asistir y bueno, yo solamente dicto virtualmente, ¿no? Pero no atiendo la consulta. Cuando hay oportunidad de reemplazar, con mucho gusto estaré. Creo que a la 1 termina consulta, ¿sí? Que ni el sí. horario lo tengo muy claro. Muchas gracias. No, a ti. Que te vaya muy bien. Éxitos. Igualmente. Gracias, Gracias, Miss. Alejandra. Muchas gracias. Bien, no sé si está ahí mi tutor, el joven Gary. Joven Gary, buenas tardes. Joven Gary. Hola, joven Gary, buenas tardes. Oh, de repente está ocupado. Bueno, ya concluí, joven Gary, muchas gracias. Voy a retirarme. Buenas tardes.